C.F. Mansilla, la podemos esquematizar de la siguiente manera en torno a estos regímenes populistas y autoritarios. Evidentemente hay que comenzar por hacer un revisionismo de tipo axiológico al inicio, porque esto es importante. Y aquí podemos decir de que no existe ningún fundamento que privilegie de manera a priori los regímenes basados en la racionalidad práctica por encima de otros modelos de ordenamiento social. Esto como una reflexión de partida. Entonces, hemos visto de que la izquierda nacionalista que se ha dado en diversas latitudes del mundo con vocabulario socialista ha sido la que ha tratado de imperar y creo que con no muchos éxitos en el mundo. Entonces, es visto como un modelo de tipo positivo que encarna visiones y los anhelos de dilatados estratos populares, porque fíjense, esa siempre ha sido la tónica, ¿no? Y la simpatía hacia denominados sectores subalternos en lo que se vino a llamar el tercer mundo, que ya quizás en la actualidad no es un término que se esté utilizando porque el mundo se ha dividido en países desarrollados y países no desarrollados económicamente. Ya no hay esos vocablos del desarrollo y subdesarrollo. Por ejemplo, muy típico, sobre todo en América Latina, cuando se hablaba de las teorías del desarrollo y subdesarrollo latinoamericano. Y ustedes recordarán mucho por sus estudios en otras asignaturas que la Comisión Económica para América Latina evidentemente enarboló esas teorías, sobre todo a partir de los años 70, 60, 70, ¿no? Y fueron de amplia vigencia. Una serie de reflexiones evidentemente muy importantes hechas por la CEPAL, ¿no? Con grandes autores, muy reflexivos, muy críticos ante la realidad latinoamericana, pero que tampoco pudo prosperar en su inserción como políticas dentro de los gobiernos, a pesar de que muchos de estos escritores y algunos ya con ciertos privilegios llegaron al poder, pero no pudieron implementar esa teoría que dentro de la CEPAL se gestó, como fue el caso, por ejemplo, de Brasil, ¿no? Entonces, esta revisión que hacemos desde esta perspectiva es muy importante, ¿no? Porque ahí se ve la pasión que hay sobre la omnipotencia que deben tener estos tipos de regímenes dentro de la realidad de un Estado, ¿no? Y aquí hay un autor que aquí lo he colocado para tenerlo como referencia y ustedes van a tener oportunidad también de revisar en el material que les voy a adjuntar el artículo completo para que ustedes puedan ver, ¿no? Esta referencia, por ejemplo, en cuanto a Ernesto Laclau, que fue el que enarbolaba este tipo de formas de gobierno, ¿no? Y defendía sobre todo. Entonces, el relativismo actual y la reconquista de la dignidad social, ¿no? Debe ser un aspecto que se debe discutir, que se debe analizar en la realidad actual. Entonces, esto afirma que el pasado es ante todo una reconstrucción de tipo cultural, configurada por motivos específicos, por esperanzas y metas determinadas. Entonces, ese aspecto cultural, que indudablemente es un aspecto esencial dentro del desarrollo de los países, se constituye pues en la égida de las propuestas a veces de este tipo de gobierno. Han existido, evidentemente, existen teorías posmodernistas que degradan y hasta niegan la posibilidad de un conocimiento más o menos objetivo de la realidad, sino basándose más en hechos de tipo subjetivo, en hechos de tipo ideológico, que de una u otra manera pueden sesgar las opiniones acerca de la realidad, en todo caso de la realidad política, ¿no? Que es el tratamiento que nosotros hacemos en esta asignatura. Entonces, lo único valioso es lo que refuerza la voluntad popular de cambio en sentido nacional de dignidad efectiva
y la aspiración de agravios que deberían ser reparados, ¿no? Entonces, en las sesiones de video hemos tenido oportunidad, por ejemplo, cuando veíamos la sesión de video concerniente a la guerra federal, donde se hablaba mucho de la voluntad popular, ya desde ese entonces, fíjense, estamos hablando de la primera mitad del siglo XX, ¿no? Y de la dignidad nacional que había que tener en ese sentido, que si bien obviamente son derroteros que no se pueden negar dentro de los países, pero se enmarcaban sobre todo con mucho énfasis en la aspiración de la reparación de los agravios, de la reparación de los daños que se hicieron a grandes sectores de la población, sobre todo en la primera mitad del siglo XX en nuestro país, ¿no? Y evidentemente existieron, ¿no? Pero eso se lo ha utilizado como un recurso de sustentación para este tipo de gobiernos y sobre todo para poder enarbolar sus discursos. Entonces, el pasado y la identidad nacional se convierte en algo extremadamente valioso para fines políticos contemporáneos. Entonces, fíjense ustedes en este análisis que hace HCF Mansilla, empieza a desmenuzar y empieza a ver el fondo y la esencia de las cosas en torno al desarrollo que han tenido estos tipos de gobiernos en sus fundamentos para poder después tratar de generalizarlo en la sociedad. Entonces, en este sentido, vamos a ver de que estos regímenes no están basados en la dialéctica entre la diferencia y la evolución que debe existir, ¿no? Ese corpus teórico, ese fundamento teórico, ese cuerpo teórico del racionalismo político, constituiría entonces solo una forma de pensar entre muchas otras que abundan en el ágora plural de las concepciones e ideales de acuerdo a la frase utilizada por Mansilla, ¿no? Entonces, que trata de sintetizar el espíritu de ese cuerpo teórico. Segundo, el enfoque que Ernesto Laclau, ¿no? representa, ¿no? En su relativismo postmodernista, que es una apología de tipo doctrinaria más exitosa del populismo a nivel mundial y de los modelos del socialismo autoritario que se dio en Europa, ¿no? Entonces, a partir de eso, pues pretende que exista una generalización en el contexto latinoamericano, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí vemos que no hay una diferencia entre análisis científico, una deliberación política razonable y un intento de manipulación de las conciencias que se hace del todo evidente, ¿no? Ante estos fundamentos. Ahora bien, existen intentos de simplificación de tipo cultural porque conllevan la imposición de una única verdad de tipo normativa, en lugar de varias verdades con iguales derechos y la negación de confrontar y sopesar entre sí a distintos modelos civilizatorios, ¿no? Entonces, vamos a ver, bueno, y en definitiva, pues, ¿qué significa el populismo y autoritarismo, ¿no? En base a lo que ya nosotros hemos revisado primero dentro de la doctrina de la ciencia política, lo que nos dice la teoría y la perspectiva que en este caso manifiesta HCF Mansilla dentro de su alocución y dentro de su escrito en el artículo, ¿no? Nos habla de que el aparato doctrinario se basa en valores normativos, colectivos, como la apología del hombre fuerte y providencial que se sacrifica por el bien de la patria y que por ello tiene el derecho y el deber de guiar a la nación con la mano negra, ¿no? Fíjense ustedes, esto sería una contraposición a lo que significa la mano invisible del mercado, la mano negra de un sistema centralizado, no una caja de Pandora donde esa mano negra actúa, ¿no? Y obviamente no se sabe lo que se va a encontrar, no se sabe lo que va a ocurrir ahí. Entonces, esta
esta comparación entre la mano invisible del mercado y la mano negra de un sistema centralizado ha sido pues muy utilizado dentro de la doctrina económica y sobre todo cuando hablamos de las políticas económicas, ¿no? Cuando se habla de una clasificación, cuando se habla de una taxonomía dentro de lo que significa la historia del desarrollo del pensamiento económico, ahí vamos a encontrar, ¿no?, esta famosa frase de la mano negra. Hay otros elementos de esta tendencia que son el culto a lo heroico, ¿no? El canto a la cohesión nacional y la expansión del paternalismo y el verticalismo en el contexto social. Entonces, fíjense, ¿no? En definitiva, este tipo de regímenes hacen pues apología, ¿no? A una persona que se está sacrificando por el bien de la patria, ¿no? Y que por ello, y en ello basa su derecho, ¿no?, y deber de guiar a la población, ¿no?, al Estado, bajo una tendencia que sobre todo es ideológica, no es racional, no es libertaria, ¿no es cierto? Entonces no procura hablar del derecho a la vida de un sentido racional, no procura hablar del derecho a la propiedad como algo imprescriptible, inembargable de un individuo, o como de los derechos económicos, sociales, políticos que puede tener una persona, sino todo lo va a encarnar dentro de lo que es un líder, por el bien de la patria, y además no generan todo un culto a la persona, ¿no? Entonces, nosotros hemos visto, por ejemplo, en los últimos 20 años lo que ha ocurrido en nuestro país, ¿no? Con esa tendencia. Entonces, ustedes van a encontrar mucha evidencia en torno a lo ocurrido en nuestro país en este sentido. Entonces, el proceso actual que se está teniendo de involución, porque no estamos progresando, debe ser visto en el contexto de una utilización ingeniosa de los medios de comunicación. Y tal como lo hemos visto, ¿no?, cuando hacíamos la revisión de estos regímenes de gobierno, si hay alguna herramienta esencial que tienen estos gobiernos, son los medios masivos de comunicación. Porque a través de ellos y con mensajes subliminales lo que se trata es de calar en la mente de las personas. Y obviamente mentes frágiles, mentes sin una responsabilidad social, mentes frágiles, sin una formación adecuada, entonces un espacio de cultivo fácil para este tipo de discurso, ¿no? Entonces, ante la ignorancia, obviamente estas cosas pueden calar muy bien. Entonces, este artículo que les menciono, ¿no?, es muy interesante y yo de manera esquemática en 2 diapositivas se lo he sintetizado a través de un mapa conceptual. Entonces, ustedes van a tener la oportunidad de poder leer, ¿no?, esta lectura que en ese revisionismo de tipo axiológico que empieza a hacer desde inicio, sobre todo de el siglo XXI, se percibe pues en América Latina, tal como él dice, el florecimiento de gobierno de una izquierda nacionalista con un vocabulario socialista, como les mencionaba al inicio, ¿no?, que en las ciencias sociales son clasificados a menudo como populistas, ¿no? Y ocasionalmente también como neopopulistas. Y cuando estamos hablando de ese neopopulismo, pues nos estamos refiriendo a ese populismo de tipo clásico, ¿no?, que fomenta la ascensión de sectores sociales subalternos, posee una fuerte voluntad de reforma y se desarrolla junto a un sindicalismo de tipo vigoroso, mientras que el neopopulismo cierra pactos con los sectores más disímiles, diversos. Y aquí se exhibe pues una débil voluntad de las reformas auténticas que se quieren hacer. Y sobre todo favorece un modelo mixto, convencional de la economía. Bien, entonces es una lectura
un paper muy importante para que nos invite a una reflexión profunda acerca de cómo nosotros debemos ver el escenario político, ¿no? Cómo podemos ver sobre todo en ese escenario político el desarrollo que está tratando de hacer siempre este tipo de regímenes a los cuales estamos haciendo mención, ¿no? Entonces, podrán encontrar, ¿no? Muchos elementos que podrán recordar, ¿no? Dentro de lo que se dice en el ámbito intelectual a nivel global, siempre viendo desde una perspectiva más objetiva en cuanto a nuestra realidad. Bien, un artículo muy interesante para poder leer, para poder releer, para tener un juicio crítico, reflexivo en torno a la realidad política y particularmente lo que puede estar ocurriendo en nuestro país, ¿no? Entonces aquí el autor incluye una serie de análisis, ¿no? Entre lo que significa la dialéctica, la diferencia, su evolución, ¿no? Y las cosas que nosotros debemos tomar en cuenta de manera reflexiva, ¿no? Entonces, de esta manera, compañeros, puedo sintetizarles entonces este material que a título de capítulo número 6 nos va a servir para poder cerrar este semestre nuestro avance, ¿no? Entonces, en ese sentido, esto quiere decir, por ejemplo, de que para nuestra evaluación final de los temas 4, 5, ¿no? Que nos falta evaluar, y este que lo vamos a considerar como un 6, ¿no? Van a constituir la parte indisoluble de nuestra evaluación final. Y para ello, permítanme comunicarles, ¿no? De que hoy estamos como sabemos, al 15, viernes 15 de julio. Y esto quiere decir, ¿no? Que obviamente hasta fin de mes cerramos nuestro semestre y yo, tal como les había mencionado, eh, habíamos ya registrado la evaluación para el próximo viernes 22, ¿no es cierto? Que va a ser nuestra evaluación de estos temas 4, 5 y 6. Tal como hemos programado en el semestre, nos comprometimos, y así lo hemos hecho, a tener 5 evaluaciones. A la fecha llevamos 4 evaluaciones eh, realizadas y nos falta solamente la evaluación final del próximo viernes. Y tal como había quedado también en la anterior clase, ahora les voy a pasar a compartir su nota, ¿no? Del segundo control de las lecturas complementarias. Entonces, permítanme por favor un momento, voy a cargar esto. Pueden